aprender a pensar en grande. ¿Por qué eh, decidimos establecer este título para seguir en el tema de liderazgo al máximo? Recuerda que esta es la lección número 9. La próxima semana terminamos el primer tomo de liderazgo al máximo. Son varios tomos de liderazgo. Así es que, hermanos, vamos a aprender mucho de lo que son, solo en esta primera etapa son alrededor de cuatro o cinco tomos. Entonces, y la próxima semana terminamos el primer tomo de liderazgo al máximo. Espero que en medio de todas estas lecciones usted esté aprendiendo, usted esté tomando notas y poniendo en práctica, porque de hecho, hermanos, son principios, son una serie de principios que hemos seleccionado. Yo me recuerdo que sacamos como unos 40 y tantos cursos, 42 cursos de liderazgo, que de verdad para mí fueron de grande bendición, que me enseñaron a soñar, que me enseñaron a organizarme, a reestructurarme, a no usar, hermanos, un momento de fracaso como el final de todas las cosas, sino usar en algunas ocasiones algunos fracasos como una lección de aprendizaje para hacerlo de una manera más inteligente. Así es que si usted lo ha intentado una vez, dos veces o tres veces y ha fracasado en su liderazgo, bueno, liderazgo al máximo va a fortalecer tu liderazgo de una manera especial. Entonces, aprendiendo a pensar en grande, ¿por qué le pusimos este título, Aprendiendo a pensar en grande? Y es por la sencilla razón que muchos estamos acostumbrados a siempre pensar en cosas pequeñas. Especialmente nos ha tocado que vivir la cultura latinoamericana, o los hispanos, los latinos, como nos llaman a nosotros, y todo nuestro diseño de mente, amados, muchas veces ha sido condicionado al estado cultural o al estado donde vivimos. Entonces, pero, amados, recuerde que hay una transición de lo humano a lo divino, y usted ahora, poseyendo la mente de Cristo, debe de ejercitar su mente, enseñar a su mente a pensar en cosas grandes. Romanos 12:2, me gusta mucho este pasaje, porque el pasaje nos habla, no os conforméis, dice, a este siglo. Escuche la primera connotación que dice, no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación del entendimiento. Ahora, esta palabra entendimiento es pensamiento, por medio de la renovación de nuestro pensamiento o de nuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que hay en este texto hay un contenido pero muy profundo, muy lindo de revelación, que yo lo estuve analizando y lo estuve viendo incluso hoy. Y como la palabra es viva, hermano, la palabra de Dios es viva y eficaz, y cuando vivimos la palabra en el hoy, esa palabra del hoy nos revela diferentes bendiciones. Pero aquí hay una cosa muy linda. Primero, habla de no conformarse. Ahora, cuando hablamos de no conformarse a este siglo, estamos hablando de quebrar los patrones del conformismo, porque muchas veces, amados, a veces como hijos o como pertenecientes a una nación, nos hemos conformado al sistema. Un ejemplo, yo me recuerdo de la historia de un hombre que había heredado a sus hijos un tesoro, pero todo el tesoro estaba guardado en un misterio. Y el tesoro estaba guardado en la cama, porque el viejo, el abuelo, guardó todo su tesoro abajo de la cama. Entonces pasó a la primera generación y se conformó a dormir en la cama del abuelo.
Todos pelearon por la cama y durmieron en esa cama. Murió en la otra generación y en la siguiente generación, hasta la cuarta generación, hubo alguien que dijo, no, yo ya no voy a usar la cama de los abuelos, la voy a tirar. Se oía saber dónde el abuelo guardó ese tesoro. Su sorpresa fue, amados, que al renovar su mente y tirar y destruir la cama vieja, que guardaba recuerdos, porque eran de cuatro generaciones, que cuenta la historia, pero había un problema. El problema era que la cama, ahí en la cama estaba el tesoro. No lo encontró la primera, ni la segunda, ni la tercera, lo encontró la cuarta generación. Eso casi estamos hablando de 300 años de historia. Y a veces nos pasa así, amados. La historia nos marca y muchos de nosotros nos conformamos a tal razón que muchas veces, mis amados, no podemos transformar las circunstancias, porque para transformar las circunstancias, hermano, es necesario una transformación o una renovación de nuestra mente. Muchas veces nosotros estamos acomodados. Yo le digo, porque a mí me pasó en mi vida. Yo, por ejemplo, venía de una cultura de muchos años de la iglesita, una pequeña iglesita donde hicieran sus cultitos y donde no fuese más que eso. Entonces, cuando yo empecé a tomar, hermanos, los cursos de liderazgo al máximo, que en ese tiempo era solo liderazgo. Incluso en las lecciones que estuvimos tomando eran desarrollo del carácter en tu liderazgo. Entonces, mi mente tuvo una metamorfosis, se transformó y empezó a pensar, porque el problema es empezar a pensar. ¿Y qué tal si hay alguien que se atreve a pensar en grande? Y yo me recuerdo que un predicador me dijo, si Dios te concediese, hijo, una petición, ¿qué petición tú le pedirías al Señor? Y yo me recuerdo atrevido, un niño, un joven, le dije, mire, uno de mis anhelos, si así fuera, le digo, es poseer una doble porción de la unción del apóstol Pablo. Ah, me dijo, eso, has pedido cosas muy difíciles, pero yo no la estaba pidiendo, usted me está abriendo mi mente y me está diciendo si hubiese posibilidad de pedir. Pero, por cierto, aquel hombre oró por mí y yo le dije al Señor, si fuese posible, yo no quiero nada más, yo quiero una unción que me dé la oportunidad para plantar iglesias, para llevar el evangelio por diferentes lugares y romper los límites de la limitación que nos hemos puesto, nos hemos establecido. Y voy a empezar a creer que las iglesias pueden crecer. Voy a empezar a declarar que la iglesia puede llegar a un nivel de desarrollo y de crecimiento. Bueno, eso no quedó ahí. Empecé, amados, a experimentar lo que este pasaje es, para que comprobéis. Ahora, si nosotros leemos de atrás para adelante este pasaje, pudiésemos decir esto, para comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, yo tengo que renovar mi mente. Porque, amados, si nosotros no renovamos nuestra mente, nuestra manera de pensar, no van a poder ocurrir milagros, no van a poder ocurrir alcances, no vas a poder edificar. Tú que me escuchas al otro lado de este país, no vas a poder edificar un templo, no vas a poder comprar un vehículo, no vas a poder alcanzar muchas cosas. ¿Por qué? Porque tu mente te limitará y te dirá, no se puede.
No se puede. Y cuando usted administra ese tipo de pensamiento, entonces, amado, el pensar en grande se hace difícil. Imagínense que una mente esté cautiva en un pensamiento de no se puede cuando mi pensamiento, fíjese que determinan mis palabras y mis palabras determinan nuestros sueños. Cuando nosotros hablamos de cosas grandes, empezamos a soñar en cosas grandes. Cuando usted piensa en soluciones, empiezan a venir a su mente una serie de soluciones. El asunto es que yo tengo que atreverme a pensar. La diferencia entre los que ya alcanzaron y los que no han alcanzado es que ellos ejercitaron su mente y pusieron en acción esa bendición que Dios nos ha dado de transformar nuestra mente. Eh, Algo muy importante, hermanos amados, para nosotros poder entrar en ese nivel de pensar en grande, hermano, necesitamos ejercitar nuestra mente. Yo no sé qué se pasó pensando todo el día de hoy. Y más peligroso es si los pensamientos te cautivaron, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. Pero, amado, sencillamente si tú liberas tus pensamientos grandes, se van a liberar a través de tus palabras. Oh, yo empecé a hablar en aquel entonces. Y le quiero decir que en el año 96 no había ninguna posibilidad de alcanzar lo que ahora estamos alcanzando, de tener lo que ahora tenemos. Era imposible. Pero todo empezó, amado, en una metamorfosis de nuestra mente, en una transformación de nuestra mente, a tal grado, amados, que hoy yo entiendo que mis pensamientos influencian mis palabras. Un ejemplo, el aprender a pensar en grande, hermanos, me va a conllevar a hablar. Mire lo que dice Lucas 6:45, para que usted leamos esto, porque vamos a entrar en esta parte que es importantísima y de cuidar los pensamientos, porque ellos influencian las palabras. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. ¿Ok? Entonces, el hombre bueno, nosotros, hermano, para considerarnos un hombre bueno, tenemos que sacar del buen tesoro del corazón, sacar lo bueno. Mas el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Qué tremendo. Entonces, nuestro corazón, donde fluyen los pensamientos, hermano, donde se ministran los pensamientos, hermano, de ahí salen, porque dice aquí, al final dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Qué tremendo esto. Esto me conlleva a mí, hermanos, a pensar y a ponerme en mi mente a decir, mi corazón es un buen tesoro si yo soy un hombre bueno. Ahora, porque aquí habla del hombre bueno. Dice, del buen tesoro del corazón, saca lo bueno. Ahora, en el lado opuesto, el hombre malo, tú la puedes, durante el día, la puedes hacer de bueno o de malo. Y todo esto lo determinan tus pensamientos. El que piensa en hacerle daño, en matar, en robar, en mentir, hermano, administró su mente del mal tesoro del corazón. Pero el que piensa en la bondad, piensa en los avances, piensa en los proyectos, pensar no tiene costo. ¿Por qué nos limitamos nosotros a pensar? Por ejemplo, si piensas en una casa, bueno, piensa en una casa de acuerdo a tus posibilidades, por supuesto, pero también piensa en una casa que llene todas tus satisfacciones.
Aprende a pensar en grande. Y cuando hablo de casa, no hablo solo de la casa donde vivimos, hablamos de la casa espiritual. Una casa, porque si tú no empiezas a pensar, nadie lo va a hacer por ti. Nadie va a pensar de la manera correcta para tu vida. Por ejemplo, si tú empiezas a pensar, bueno, ese es el día que el Señor ha hecho, voy a superar mis límites, hermanos, vamos a lograr grandes cosas. La segunda, el segundo consejo es busque un lugar donde pensar. Muchas veces nosotros estamos habituados a trabajar fuerte. Yo hoy regresé cansado del trabajo fuerte, pero estuvimos pensando. En la mañana me puse a pensar, no hay un día de mi vida que yo no piense en algo bueno. No hay un solo día. Yo hice el ejercicio, establecí la disciplina, porque, hermanos, buscar un lugar donde pensar es una determinación tuya y es una disciplina que tienes que tomar. Hay personas que no piensan en ninguna cosa. Y, por ejemplo, hay gente que está, hermanos, muy apegados a diferentes cosas te distraen. Un ejemplo, el Facebook te puede distraer mucho. Está bien, yo no lo niego, yo, hermanos, hago cosas buenas o busco cosas buenas y eso para pensar, yo lo administro de una manera correcta. La televisión, igual. Yo no tengo mucho tiempo, hermanos, para observar televisión. ¿Por qué? Porque aunque es parte, hermanos, de un diario de andar, no procuro, hermano, desperdiciar mi tiempo, sino por el contrario, trato de entrar en mi recámara, anotar. Si usted viese todas mis notas, todas mis notas, todos mis libros. Yo constantemente estoy creando y haciendo nuevas cosas. ¿Por qué? Porque siempre dedico y busco y ejerzo el hábito de pensar. Usted tiene que habituarse, voy a pensar, voy a hacer ese proyecto, porque algunos, miren lo tremendo, mucha gente diseña sus proyectos hasta que ya tiene el recurso. Y cuando ya tiene el recurso, ya es demasiado tarde para construir el proyecto. Qué tremendo. Pero yo planeé de una forma inteligente y dije, no, voy a creerle, voy a hacer mis proyectos, voy a proyectarme. Yo regularmente hago entre mínimo 15, 20, 24 viajes cada año, pero cada uno de los viajes los planifico con anticipación. Los pienso, cómo lo voy a hacer, a dónde voy a ir, qué vamos a hacer. Yo nunca viajo a un lugar sin un objetivo preciso. ¿Por qué? Porque ese objetivo, hermanos, siempre lo genero cuando yo encuentro un lugar donde pensar. Otra cosa importante, y es otro consejo, asóciate con personas que piensen correctamente. Mire, yo le decía a una persona que había salido del vicio, si usted se asocia con un borracho va a terminar tomándose. Si usted se asocia con un malhechor y está constantemente ahí oyendo sus palabras, oyendo sus dichos, de pronto yo tengo cuidado, hermano, hasta con lo que escucho. Yo me he encontrado gente que nomás oye algo en la televisión o en el Facebook, que hoy es famoso, no es tanto la televisión, más que todo el Facebook. Y lo andan repitiendo y lo andan hablando. Y eso se convierte en un pensamiento, pero detrás de ese pensamiento hay una mala intención, hay un mal pensamiento. Y eso yo exhortaba a uno de los discípulos, decía, cuida tus pensamientos, protege tus pensamientos. Ahora, ¿cómo yo protejo mis pensamientos? Asociándome con las personas correctas,
Si te asocias con las personas incorrectas, te van a frustrar. Si hay personas que dicen que no lo pueden lograr, apártate, quítate de ellos. Si ellos no lo han logrado, porque no lo han intentado. Pero tú que estás, amado, en ese desafío, lánzate y cree a un pensamiento grande y correcto. La cuarta cosa es escribe tus sueños y tus metas. Amado, yo he enseñado esto, pero si yo le pregunto bueno, mis discípulos lo saben, ellos de seguro lo han de tener, pero si yo le pregunto, ¿cuáles son los sueños que usted está cumpliendo para el año 25? Muchos no provocaron ninguna cosa porque nunca escribieron sus sueños. Y si no tuvieron sueños, hermano, tampoco establecieron metas y viven de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a la casualidad. Y no es así. Quien tiene un pensamiento, hermano, correcto, no vive de la casualidad. Anota, escribe. Nosotros, como regla, llamamos a los discípulos y yo cada diciembre, ya viene la regla del diciembre, les digo que provoquen 15 cosas que sucedan en su vida. En las mías ya sucedieron todas. Y una de las primeras es terminar de leer mi Biblia. Yo estoy a punto de terminar otra vez la Biblia. Pero pastor, ¿por qué lee tanto la Biblia? Esa es mi vida, ese es mi alimento. Entonces, y si usted no la lee, usted está en un tremendo problema. ¿Por qué? Porque con la palabra, hermano, que sale de la boca de Dios y que llena nuestra vida, hermanos, con esa palabra yo puedo edificar grandes, pero grandes cosas. Hay un pensamiento muy lindo y a veces yo lo quiero soltar en este día, y es que los límites, hermano, del ciego es las cosas que toca. Algunos espiritualmente, hermanos, o visionariamente están ciegos. Solo viven de lo que tocan, y llegan a ese límite. Los límites del ignorante, el conocimiento. Pero eso tiene remedio. Si tú no conoces algo, pues apréndelo. Pero hay algo lindo aquí en los límites del visionario. Van a ser sus pensamientos, lo que piensa, lo que cree. Porque qué lindo es que un pensamiento se convierte en palabras y palabras se convierten en acciones. Si tú, por ejemplo, David decía, alma mía, bendice a Jehová. Y tal vez no me estoy saliendo un poquito, pero él le ordenaba a su alma. Ahora, esa orden salía de su espíritu, de su corazón. Su pensamiento era que su alma adorase y no se olvide de ninguno de sus beneficios. Yo estoy bien seguro que David, hermano, era un hombre de pacto, un hombre de adoración, un hombre que cumplía esas bendiciones. Aquí hay algo muy importante, hermanos, porque ya hablamos del pensamiento, y el pensamiento es un peligro, porque tu pensamiento luego te desatan palabras. Y mis palabras, lo que tú hablas, lo que la Biblia dice, hermano, el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. El que la ama, y eso lo repetimos, hermano, yo lo repito a diario. Pero, amados, algunos lo saben, pero no lo repiten. ¿Por qué? Porque cuando yo escucho su lenguaje, de muchos, cuando escucho el lenguaje de muchos, porque yo viajo por el mundo, hermano, y yo le digo, ¿usted sabe Proverbios 4:23? Sí, y me lo recita. Pero ¿por qué repite malas cosas? Si está enfermo, usted debería decir, estoy sano. Si tiene necesidad económica, usted tiene que decir, mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Si usted no puede algo, tendría que repetir la promesa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero mire, si pensamos correctamente y específicamente, nuestro corazón estará lleno de la palabra de Dios. Y es por eso que le digo,
año con año, lea la palabra, lea la palabra. Pero pastor, ya no la puedo leer. Óigala, la fe viene por el oír. Yo estoy terminando el libro de Isaías, voy por Isaías 40. Qué lindo, qué impresionante, hermanos, saber las profecías mesiánicas, saber que si obedecemos a su palabra, hermano, nuestra paz va a ser como un río. Qué bonito, qué lindo. Pero qué triste es cuando no tenemos la palabra de Dios morando en nuestros corazones y de nuestro corazón empiezan a salir eh, y hablar las circunstancias. Para pensar en grande, hermanos, tengo que pensar en la palabra, hablar como la palabra habla. Nuestras palabras estarán cargadas de poder sobrenatural creativo de Dios cuando sean habladas de nuestra boca conforme a lo que está escrito. La Biblia dice, creí conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Pero a veces nosotros creemos, conforme las circunstancias, las creo y las hablo. La Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice, creí por lo cual hablé, pero conforme está escrito. Porque muchas veces el pensamiento se nos va a querer ganar, nuestras palabras van a querer ganar, pero cuando las palabras salen de nuestra boca de una forma sobrenatural, porque hablamos lo que Dios dijo, hermanos, algo va a pasar en el ambiente, algo se va a desatar, algo va a activar en nuestra vida a favor nuestra. Hay gente que vive frustrada, peleando, sin sujetarse a nadie, sin honrar a nadie, hermano, porque su palabra y sus pensamientos, perdón, sus pensamientos ministran sus palabras. Eso lo dice en secreto, lo habla o lo habla en público. Es una tremenda situación, un tremendo desafío. Ahora, seleccionemos cada día una lista de palabras que debemos de hablar, porque tenemos que hablar. Hagamos una lista. Ya les mencioné yo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Todos lo sabemos, pero solo conocemos, amado, la palabra escrita, la palabra logos, pero no la palabra revelada. Porque la palabra revelada de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, eso es todo. Puede sanarme, sí, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puede prosperarme, sí, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puede darme mi casa, sí, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo construir mi iglesia, sí, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo comprar mi carro, sí, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, ¿ve el rema de la palabra? Pero si nosotros no creemos y empezamos a hablar, oh Dios mío, la situación está caótica, está difícil, cambias tu cara, wow, esto va a afectar, esas palabras, ya esos pensamientos afectaron tus palabras, pero tus palabras van a afectar tu destino, tu futuro. Imagínense en Filipenses 4:19. Qué palabra tan poderosa. No sabemos. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que me falta conforme sus riquezas en gloria. Pablo, en el contexto, habla de un pueblo como padre. Escuche, porque eso es bien importante. Como padre, él habla en el contexto de un pueblo, de una iglesia que lo está honrando, que había recibido de ellos todo, que a donde Pablo iba lo honraban como padre. Ahora, amados, ¿por qué razón? ¿Por qué razón? Eso no sucede muchas veces con personas. Conmigo sí. Yo donde quiera que voy me honran. Donde quiera que voy, hermano, encuentro el favor de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque yo he practicado eso mismo. Yo le puedo decir que todos los años de mi vida, desde que conocí el Evangelio, pero es que hay personas que conocen pero no lo practican. Y una cosa es conocerlo y otra cosa es practicarlo. Si tú quieres vivir la plenitud del Evangelio, amado, tienes que vivir. Mi Dios puede suplir a todo lo que me falta. Alguien puede decir, yo tengo demasiadas necesidades, ¿cómo le voy a hacer? No, mi Dios
suplirá todo lo que me falta conforme sus riquezas en gloria. Segunda de Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en el sí. ¿Cuántas? Todas. Pero las desconocemos. Las desconocemos. Hermano, si nosotros pensásemos, por Dios santo, en las promesas que Dios tiene para nosotros, en los pensamientos que Él tiene para nosotros, usted diría, Dios eterno, de lo que me estaba perdiendo. Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué declaraciones? Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios? De paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y Isaías, porque ahí nos meteríamos, hermano, con la Biblia nos meteríamos y hablaríamos, pero todo el pensamiento de Dios es positivo, ministrado en los hombres de la manera correcta, ¿verdad? Mire lo que dice Isaías 55:8 y 9. Porque mis pensamientos, dice, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahora, el hombre está condicionado a vivir de acuerdo a lo que piensa, de acuerdo a lo que piensa. Si usted piensa que es pobre, usted va a vivir una vida de pobreza. Si usted piensa que está escaso, vivirá una vida de escasez. Todo, porque eso vas a hablar. Eso vas pero sí, el pensamiento del diligente. Mire qué lindo. El pensamiento del diligente siempre lo conduce a la prosperidad. Es un pensamiento, es un pensamiento. Entonces, para desarrollar un liderazgo al máximo y poder inspirar a las generaciones que vienen, amado, yo hoy me gozo, de verdad que me gozo. Llego a la casa de los hijos en Estados Unidos y en diferentes lugares y viven diferente, piensan diferente, actúan diferente. ¿Sabe por qué? Porque cambiaron su manera de pensar. Están haciendo o viviendo un nuevo nivel. Ahora, si tú quieres cambiar tu manera de pensar, aprende los principios de pensar en grande. Aprende. No te limites, no te limites ni te conformes al nivel que llegaste. Hay una cima más alta que podemos escalar. Cuando me dijeron que India estaba lejos, les dije, bueno, voy para allá. Cuando me dijeron que cómo vas a ir a Australia, bueno, eso no cuestionemos, no preguntemos cómo. Preguntémosle al Señor, Señor, ¿cómo me vas a llevar ahí? ¿Cómo vamos a hacer eso? Pero cuando presencié los canguros por primera vez, me acerqué tanto que hasta me quería uno correr. Pero, ¿qué sucedió? Los pensamientos del diligente lo conducen hacia un lugar más grande. Bueno, vamos a seguir. Algunas claves para pensar en grande. Esos son algunos consejos. Porque yo quiero pensar en grande. ¿Cómo hago para pensar en grande? Bueno, lo primero es la visualización positiva. Hermano, hay personas que cualquier panorama que miren lo ven oscuro. No, aprende a ver las cosas en una perspectiva de una visualización positiva. A mí me gusta mucho, yo lo he repetido varias veces y no me canso de decir lo mismo, eh, la creación. Dice la Biblia que el mundo estaba desordenado y vacío. ¿Qué dijo Dios? Él observó, se escribió eso porque él observó, estaba desordenado y vacío. Pero en medio de ese desorden, de ese caos, de todo lo que había, Dios estaba pensando hacer un mar,
estaba pensando hacer una tierra, estaba pensando en ti, estaba pensando hacer un hombre, estaba pensando hacer los animales, estaba pensando, no lo dije en el orden, ¿verdad? Pero lo primero que Dios, hermanos, activó fue la visión, la visión, la visión. Entiéndame, por favor, la visión es más poderosa que el recurso. Él visualizó un mundo perfecto. El mundo estaba en caos, sí, no lo niego. Dios lo escribió y dijo, sí, estaba desordenado y vacío y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Ahora, el detalle es, ¿cómo pensó Dios? Dios dijo, voy a hacer un mundo perfecto. Y lo empezó. Empezó. El detalle, hermanos, el detalle, escúchame, ese es un problema en nosotros. Ahora, ¿qué fue lo primero que activó? Dijo, hágase la luz, la visualización. Hágase la luz. Ahora, cuando hay luz y revelación de la palabra, hermanos, yo creo que eso sería antes que cualquier otra cosa. Antes que $100,000, antes que... No, porque imagínense, yo he sido testigo en lugares que, por ejemplo, nosotros compramos un templo con $20, que hoy vale 4 millones. Ah, pero yo lo pongo a usted a comprar un templo de 4 millones con $20, me dice, pastor, eso es imposible. Sí, porque usted no lo está visualizando. Yo tuve que visualizarlo. No lo digo con arrogancia, mis hijos. No lo digo con mucha humildad. Pero el detalle es que el nivel de su visualización, y no es porque yo tenga tanto, no soy yo el que tengo tanto, es Dios el que tiene todo, el que tiene todo, el que nos provee, el que nos ha dado, el que ha cumplido, porque después que visualizas, te unes al sueño de Dios. Dios empezó a llamar, no hizo todas las cosas en un día, entiende, los proyectos no son de un día, los proyectos muchas veces duran 1 año, 2 años, 3 años, benditos mis hijos que están alcanzando, yo alcancé mi proyecto en 12 años, hay algunos que lo están alcanzando en 7, por ejemplo, Pastor Reyes allá en Arkansas está edificando uno de los templos más grandes del ministerio. Y qué lindo, yo me gozo. ¿Por qué? Porque son hijos, hermanos, que han alcanzado a visualizar las cosas. Y algo que me llenaba, no sé si está por ahí Pastor Reyes, pero me llevaba mucha alegría, me decía, padre, ya lo veo lleno. Yo lo estoy viendo lleno ya, no lo he ni construido, lo estoy viendo lleno. Eso se llama el poder de visualizar la circunstancia. Pero si usted va a la realidad, ahí es un terreno solamente. Hay tierra, un poquito de tierra, hay un terreno con una cobertura. Bueno, pero dentro del corazón ya se está visualizando. Y algo lindo, cuando se visualiza, entonces se puede edificar. No hay límites para cuando hay una visualización positiva. Segundo, utiliza un lenguaje positivo. Cuando uno piensa en grande, ustedes jamás me han oído hablar cosas negativas. Y aún en medio de la muerte, yo me recuerdo que en medio de las circunstancias de enfermedades, vayan, ordenar. ¿Por qué me tenían encerrado? Si no, yo me iba. Yo iba a cumplir ese propósito. Pero siempre tratemos de hablar un lenguaje positivo. Cuando nuestras palabras son enredadas, amados, con las circunstancias, y hablamos de acuerdo a las circunstancias, nuestra fe empieza a perder el poder que ella tiene. Yo he dicho muchas veces, la fe no evita las circunstancias, pero tiene el poder de transformarlas si nosotros estamos dispuestos a hablar lo que es correcto. Otra cosa muy importante, confianza y crecimiento. Tienes que desarrollar tanto la confianza en Dios como la confianza en nosotros. Hay personas que no crecen porque ni tienen confianza en Dios ni tienen confianza en otros. Para crecer, para que el ministerio esté desarrollando y sea proyectado. Yo he tenido que delegar, hermanos, en confianza.
He enviado gente hasta Argentina, he enviado gente a Perú, he enviado gente en confianza. Alguien me dijo un día, pastor, ¿y usted no tiene temor que lo traicionen? Ninguno, para nada, ningún temor. ¿Por qué? Porque, hermanos amados, nuestra confianza primero es en Dios. Si alguien me traiciona, el afectado va a ser el que me traicione. No soy yo que recibo la traición, pero eso no me va a limitar a que yo brinde mi confianza. Nosotros tenemos muchos predicadores, muchos supervisores, muchos hombres y mujeres de Dios que nos ayudan. Entonces, mi confianza es plena y yo duermo tranquilo. Mientras viva, digo yo, lo que menos me va a quitar el sueño de la desconfianza. Voy a vivir en una confianza porque eso me va a dar crecimiento. Cuando hay confianza hay delegación y cuando hay delegación, hermanos amados, hay avance, hay expansión. Creer en la capacidad de lograr cualquier cosa. Qué triste es pensar que otro lo puede lograr, pero Dios no lo puede hacer a través de mí. Eso es triste, triste. Porque Dios nos hizo semejantes a Él a todos. Defraudarlo a Él sería decir, yo no lo puedo hacer, Señor. Aquel lo logró, pero yo no. No, atrévete, tú lo puedes lograr, tú lo puedes alcanzar. Eh, Otra cosa linda es atrévete a soñar en grande. Cuando dibujes tu sueño, cuando escribas tu cuaderno de sueño, es grande. Alguien me dijo una vez hace muchos años, cuando observó mi cuaderno de sueño, me dijo, yo creo que con eso te pasaste, me dijo. Te pasaste. Los 5 continentes. Pero si tú eres hispano, nacido en Guatemala, amado, eh, soñar es gratis. Yo lo he dicho, soñar es gratis. Eleva tu corazón a soñar, a escribir tus sueños en grande. Hay otra cosa muy linda que yo lo aprendí, hermano, hasta después, para pensar correctamente, es enfócate en el potencial y en el talento que Dios te ha dado. Fíjese que a todos nos ha dado Dios una especialidad. Mucho antes, yo quería predicar como otros predicaban. Yo quería enseñar como otros enseñaban. Mucho antes. Una vez Dios me confrontó y me dijo, hijo, yo solo tengo eh, un hijo, y cada uno de mis hijos son diferentes. Y eso me confrontó. Entonces dejé tranquilo, porque antes yo quería gritar, esforzarme para que llamar. No, no, no. Dios me dijo, yo solo tengo un hijo y ese hijo es auténtico. Y te amo tal como eres. No te amo porque gritas o porque me quieres impresionar o porque quieres impresionar. Y de ahí se terminó mis, mis problemas porque me enfoqué en mi potencial. Me enfoqué en lo que yo tenía que hacer y dejé de hacer lo que Dios no me había encomendado hacer. Entonces empecé a plantar iglesias. No me miraba nadie, no me importaba. Empecé a trabajar, a trabajar, a trabajar, a hacer lo que Dios quería y a esperar lo que Dios iba a hacer. Hoy por hoy, hermanos, estamos contentos, estamos satisfechos que Dios sigue expandiéndose a razón de pensar en grande. Pensar en grande es lo que te impulsa a la acción para alcanzar metas grandes, a desarrollar tus habilidades. Porque si no piensas en grande, tus metas te harán perder el enfoque. Uno de mis discípulos contó una anécdota, y es que un león iba persiguiendo un venado y el venado ya no lo pudo alcanzar, dice que se le atravesó un conejo y de pronto persigue al conejo a toda velocidad, pero corrió rápido el conejo y ya no siguió al conejo. De pronto hay un ratoncito y no pudo cazar ni al venado ni al conejo.
ni al ratón. Entonces, amado, ¿por qué razón muchas veces nosotros dejamos de enfocarnos o perdemos el enfoque? Porque pensamos en grande por un momento, después nos debilitamos y desgraciadamente perdemos ese enfoque de lo grande, tomamos algo mediano y después nos enfocamos en algo pequeño y después no nos enfocamos en nada. Entonces, pensar en grande siempre te va a impulsar a acciones. Vas a perseguir, vas a levantarte por un sueño. Siempre trabaja por un sueño. Siempre trabaja. Para que tú no tengas tristeza, ni dolor, ni te arrepientas de haber corrido en vano. Trabaja por un sueño. Porque lo lindo de los sueños grandes es que esos sueños nunca mueren. Aunque tú, amado, llegases a morir, yo ya estoy seguro, con los hijos que Dios nos ha dado, aunque un día faltase, eso ya no me preocupa. Me preocupaba cuando los soñadores faltaban. Pero hoy que los hijos ya están, ese sueño se va a proyectar. Eh, Sé proactivo en busca de soluciones. Cuando pensamos, hermanos, en un problema, una mujer hace días me dijo, yo vine para asombrarme a un árbol que me dé una solución. Y me llamó mucho la atención eso. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, nosotros no somos ese tipo de persona, proactivos en busca de soluciones. No, al contrario, somos pasivos en busca de más problemas. Si el problema era un poco pequeño, amado, cuando no hay esa acción de buscar una solución, un pequeño problema te puede hundir y te puede sumergir en un gran problema. Así es que procura siempre estar listo, ser proactivo en búsqueda de soluciones. ¿Cómo implementar? Vamos a la recta final. ¿Cómo implementar el pensar en grande? Eh, Porque esto va a cuestionar las limitaciones. Cuando tú vas a implementarlo, hay ciertas limitaciones. El soldado más indicado para pelear la batalla con Goliat tal vez era uno de los entrenados, pero como ellos no pensaron que podían vencer a aquel gran gigante, Dios no se glorificó a través de ellos. Yo creo, les voy a decir algo que yo creo, y no quiero estar equivocado. Yo creo que Dios podía usar a cualquier hombre que estaba ahí en la guerra, a cualquiera lo podía usar, si solamente se viera dispuesto en las manos de Dios y decir, yo quiero pelear, porque la oferta era para cualquiera, pero ¿quién hacía la oferta? Imagínense qué tremendo, el rey, el mismo rey, él podía pelear, él era un guerrero, pero no quiso. Voy a poner a alguien, búsqueme un hombre que pelee contra él y vienen los ofrecimientos. Pero hermano, los que estaban ahí no estaban temblando de miedo al ver al gigante. Yo ya me imagino el aspecto, lo dibujan en las películas, pero yo creo que ese filisteo era terrible, un gigante, algo inusual. Pero hermanos, las limitaciones de David, físicamente era un joven, no estaba entrenado para la guerra, se lo dijeron, pero él superó los límites. Él dijo, yo voy y pelearé. Entonces, yo quiero que usted implemente ese pensamiento, ese desafío que hay en su corazón. Ah, no, yo voy a ir y lo voy a hacer. Yo voy a ir y lo voy a construir. Algunos me han dicho, Pastor Carlos, es que Estados Unidos es fácil. Ah, yo lo quisiera poner en una ciudad de Estados Unidos, a esos que dicen que es fácil. Es difícil.
Es tan difícil como cualquier lugar. En Estados Unidos no nos podemos reunir bajo de un árbol, hermano, para hacer una reunión. No, es difícil. Pero los que superamos nuestras limitaciones y no cuestionamos las limitaciones, sino que dijimos, Señor, yo creo que tú lo puedes hacer a través de mí, lo hemos logrado. Y vamos para adelante, vamos por más. Nuestro dicho es vamos por más. Eh, Dos, desafía las excusas y los pensamientos limitantes que impiden el desarrollo del potencial personal. Vas a ir aún desafiando esas excusas, aún las excusas propias. Yo le pudiera decir en el 96 las excusas que yo tenía. No tenía recurso, no tenía miembros, no tenía. A mí me recuerdo que me invitan a un lugar, yo se los he dicho a algunos pastores, y me invitaron a un congreso de iglesias, así reuniones de invitaciones, antiguamente que hacían campañas. Hoy casi no hago eso, no pierdo mi potencial en esas cosas, sino que más que todo me enfoco en el avance. Entonces, me dijeron, ¿cuántos miembros usted tiene? Y yo en realidad solo tenía 3. Y le dije, yo tengo 30 miembros. Oh, y me sentaron en el podio. A la par de mí se sentó alguien que me preguntaba, ¿y dónde está su iglesia con 30 miembros? Después le comento, le digo yo, cuando salgamos del culto. Cuando salimos del servicio, me volvió a preguntar, ¿y dónde está? Mire, en realidad, en este momento tengo 3 en mi casa, pero los otros 27 están en diferentes apartamentos y me los tengo que ganar, pero ya están dentro de mi corazón. Y hermano, ese desafío fue grande. Habían excusas, habían excusas. Moisés tenía excusas. Todos los siervos de Dios, hermano, que han servido, han tenido excusas y limitaciones. Jeremías dijo, no sé hablar. Moisés dijo, soy tartamudo. Bueno, un montón. Pero mire cómo Dios pudo usar cuando ellos se desafiaron a pensar en grande, cuando implementaron sus pensamientos. Utiliza palabras y frases que estimulen la mentalidad del propósito. Hermano, todos los días cuando tú te levantas o te levantes, empieza a hablar. Yo tengo una frase muy linda que dice, estoy sano, estoy próspero y estoy bendecido. Pero no solo eso hablo otras frases. Lo vamos a lograr. Cuando tengamos, hoy hablaba con mi hijo menor y le decía, mira, cuando sean 5 años, primeramente Dios, cada uno de ustedes va a tener su casa. Y eso estimula, hermanos. Eso te estimula a ti, te desafía a ti, pero también desafía a otros. Entonces, ¿qué es importante, amado? Es importantísimo implementar ese pensamiento en grande. No hables pequeñas cosas delante de tus hijos. No hables pequeñas cosas delante de tu congregación. Si no te atreves a conquistar el mundo, de perdida tu país, el país donde estás. Atrévete a conquistarlo. 10, 20, no sé cuántos estados tienes en tu país, pero puedes conquistarlo. Supera tus límites. Háblalo, declare. Vaya mañana a su congregación, mañana donde va a estar predicando, y dígale, vamos a conquistar Colombia, vamos a conquistar México, vamos a conquistar Venezuela, vamos a conquistar. ¿Por qué? Porque cuando tú hables de conquista, tu corazón va a tener hambre y deseos de hacer algo para realizar esa conquista. Busca la creatividad. Pregúntate siempre, ¿cómo puedo hacerlo? Hay que buscar la creatividad. En lugar, eh, en el lugar, hermano, donde estés, siempre diga se puede. Lo que activa la mente para encontrar, porque todo esto, hermanos, al hablar positivamente, o al hablar no positivo, no solo positivamente, sino que al hablar correctamente, activará tu mente para encontrar soluciones. Si hablas de problemas, vas a hallar más problemas, pero si hablas de soluciones, vas a encontrar una solución
al lado de tu casa. Hace algunos días le decía al Señor, gracias Señor, porque hoy tengo algunas ideas que antes no tenía. No son unas, son muchas, muchas ideas. Pero ¿cómo fue que se llevaron a ejecutar toda esa? A través de la mente creativa, que siempre está pensando. Asóciate con gente de ideas nuevas. Rodéate de personas que inspiren y aporten nuevas perspectivas para el crecimiento personal y profesional. Siempre esté usted asociado con ese tipo de personas, con el negativo a muchos kilómetros de distancia, con el que dice que no se puede, pues menos, sálgale corriendo. Yo le decía a uno de mis discípulos, mira, si aquel te viene a perturbar, salile corriendo. Y por último, dos cosas muy importantes, siempre manténgase en un enfoque claro, tenga una visualización correcta de dónde es el punto que quiere llegar. Yo decía, los 5 continentes nos esperan. Los 5 continentes son nuestra herencia. Nos darás como herencia a las naciones. Mis descendientes van a conquistarlo. Hermano, yo he viajado con gente, con hijos, pues, con hijos del ministerio. No, no con otras personas, con hijos del ministerio. Hemos estado en los 5 continentes. Estamos contentos. Yo me recuerdo cuando nos paramos allá con Jorgito en Tel Aviv, creo que era. No era Tel Aviv, era una Berseba. Eh, y nos tomamos esa foto. Yo dije, no hay límites para el hombre que vive en la presencia de Dios. Era un sueño. Pero ahora, ¿sabe que mi otro sueño es llevar a mi descendencia, a mis generaciones, para que vayan? Qué lindo, qué experiencia más maravillosa. Pero, amados, mantente enfocado en lo que tú desees. Elige un objetivo principal y mantente siempre enfocado con él para superar los obstáculos y mantener la dirección de tu objetivo. Entonces, de esa manera vas a implementar tu pensamiento, tu pensamiento a siempre pensar en grande. Eh, Cuando vienen pensamientos pequeños a mi mente, digo en mi espíritu, eso no procede de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, hermano, y tus pensamientos son el arquitecto del destino que te conducirán al éxito. Eh, Yo les decía a mis discípulos hace años en un seminario de liderazgo, aprendí que éxito en la vida es descubrir tu propósito. Y complementa con esto. Y dice, y sembrar semillas en otros para que ellos también lo descubran. Para mí la satisfacción más grande hoy es que países, estados, naciones, continentes sean afectados por un pensamiento que ha superado los límites. Así que mis hijos, no quiera pensar en pequeño, usted diga, no, este no es el buen tesoro. Lo pequeño eh, es solo para verlo de cerca, lo grande, lejos, pero para poderlo conquistar. Así es que, sobre todas las cosas, desarrolle, piense siempre en grande. Cuando vaya a tu cama hoy, cuando ya vaya a descansar, propóngase algo. Yo he dicho en mi corazón esto, nunca más voy a pensar en pequeñas cosas, porque tengo la mente de Dios y no puedo desperdiciarla pensando en pequeñas cosas. Así que mis amados, en cualquier lugar de la tierra que ustedes estén, les bendigo, les amamos.